Ok, Romanos capítulo 5. Vamos a repasar antes de comenzar el capítulo 4. Ahí dice, puse el resumen del capítulo 3, me equivoqué. Pero vamos a repasar los puntos principales del capítulo 4. Hablábamos de que Abraham fue justificado por la fe. Decíamos que era fe, pues es la confianza, lealtad, fidelidad, todo eso, ¿verdad? Y no por obras. O sea, la circuncisión, cosas que hacen, ¿verdad? Por rituales que hacían. Y eso es lo que nos va a salvar también a nosotros y a los judíos. Los salva por fe y no por las obras que hacen. Igual al gentil, a nosotros nos va a salvar por la fe y no por las obras que hagamos. Decíamos también que creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. La Biblia dice, si leemos bien, que Abraham fue justificado por creerle a Dios. Decíamos que es muy diferente, ¿eh? Cuando le creemos a Dios, pues vamos a hacer lo que Él nos dice porque le creemos. Vamos a confiar en Él. Por muy fea que se mire la cosa, por muy fea que se mire la enfermedad o la situación económica, lo que sea, si le creemos a Dios, vamos a seguirle siendo fiel. Y decíamos que Dios es Dios de judíos y gentiles, no nomás de los judíos, porque al parecer había una enseñanza en esos tiempos donde decían, nosotros los judíos ya somos salvos, ¿verdad? Nos circuncindamos, hacemos todos esos rituales que hacemos, nosotros ya somos salvos. Y podemos comportarnos como quieramos, porque ya somos salvos. ¿Y ustedes judíos quieren ser salvos? Pues circuncídense también, pues conviértanse en judíos. Dice Pablo, no, pues si Dios no es Dios de los judíos nada más. Si Dios fuera Dios de los judíos, pues entonces sí, todos hay que hacernos judíos. Pero no, dice Pablo, también es Dios de los gentiles, entonces no hay necesidad de hacer todo eso. Y ese es el contexto, de que somos justificados por nuestra fe y no por las obras o los rituales que hagamos. No somos salvos porque nos bautizamos, no somos salvos porque levantamos la mano una vez en una reunión o lo que sea. Tenemos que seguir siéndole fiel hasta el último respiro que demos en este mundo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ok, entonces vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, en consecuencia. O sea, en otras palabras, por lo que leímos todo en el capítulo antepasado, como resultado, dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí puse entre paréntesis tengamos, porque unas versiones dice tenemos, otras versiones dice tengamos. Y es casi parecido, pero hay una poquita diferencia. Si somos justificados, o sea, recuerden que el problema era que los gentiles estaban tal vez estaban sintiendo un poquito desesperados o decir, híjole, tengo que hacer todo eso, me tengo que convertir en judío, tengo que empezar a estudiar y circuncidarme y hacer esto y hacer lo otro. A lo mejor no estaban en paz. Pablo dice, no, como somos justificados sin hacer todo eso, pues tenemos paz. O sea, ya no estamos en guerra con Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Dice, ya no, ahora ya tenemos paz con Él, ya estamos reconciliados con Él, por consecuencia de lo que ya hemos hablado. O al revés, o si decimos tengamos paz, o sea, ya no estén preocupados, ya que no les afecte eso mentalmente, ay, no, me tengo que ser judío, no, tengamos paz, o sea, ya estamos bien con Dios. Eso es lo que está diciendo en consecuencia de lo que hemos leído. Ahora, decíamos, tengamos paz, todos realmente tenemos paz. ¿O alguna vez ustedes se han sentido, una vez, porque leí apenas en la semana, alguien puso ahí, dice, ¿se acuerdan del versículo donde dice Mateo, donde dice Jesús, dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre? Que muchos dicen, me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, hicimos milagros. Entonces le diré, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores del mal. Decía uno, puso este versículo, ¿alguien alguna vez se ha sentido así en su caminar? Y yo me quedé pensando, yo me sentía así cuando estaba en el mundo, cuando sí les he comentado, ¿no?, mi testimonio, que estaba en la iglesia y me retiré y estaba en el mundo. Ahí sí me sentía en esos tiempos así, como ¿qué pasa si me muero ahorita? ¿Qué pasa si por andar ahí en la borrachera choco y me muero y voy a hacerlo? Yo ahí sí sentía. Pero ahorita yo creo que, no, ahorita yo tengo mi conciencia tranquila. Esa es la pregunta que les quería hacer a ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Están confiados? Dicen, ok, pues sí, estamos en el camino, batalla o lo que sea, pero Dios conoce mi corazón. ¿O alguna vez ustedes han sentido ese temor? ¿Seré yo de esos? ¿Seré yo pensando que yo estoy bien y que a la hora Jesús me diga, no, tú vas para allá, nunca te conocí? Lo que está diciendo Pablo aquí es esto, que eso no los torture.
tengamos paz. O sea, si están haciendo las cosas bien, están tratando, están aprendiendo, vienen los estudios, fallan, cuando tienen pecan, le piden perdón a Dios, le piden perdón a las personas. Ok, tengan fe, tengan paz con Dios. Eso es lo que le está diciendo. No se torturen, ¿verdad? Híjole, ¿seré yo de eso? ¿Seré yo no? Ahora, si estás mal, si estás viendo todo eso, sigues en tu pecado, sigues aferrado en tu pecado, entonces ahí sí, preocúpate, ¿verdad? Pero si estás en la lucha, tenemos que tener paz, tengamos paz, dice Pablo. Dice, también por medio de Él, o sea, Jesucristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ok, ¿cómo nos mantenemos en la gracia? Según aquí. ¿Cómo estamos en esa gracia? ¿Cómo nos mantenemos en esa gracia? Por medio de Él. Firmes. Firmes, volvemos eso es lo que quiere Dios de nosotros, tu firmeza, tu lealtad, tu confianza. La fe. La fe, en pocas palabras, por medio de la fe y también por medio de Jesús, porque al final de cuentas es gracias a que Jesús hizo el sacrificio. Que mediante ese sacrificio Dios nos da una segunda oportunidad y ya podemos, por medio de la fe en Jesús, en el sacrificio que hizo, tenemos la gracia y nos mantenemos firmes. Dice, y no solo en esto, o sea, sino también en nuestros sufrimientos. Está hablando del regocijo, nos regocijamos en la esperanza, pero no solamente en la esperanza, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. O sea, volvemos otra vez a la esperanza, todo esto. Y aquí otra vez me puse a pensar, regocijarnos en nuestros sufrimientos. Híjole. O sea, hasta ahí dice uno, está bien difícil esto. O sea, ¿cómo vamos a regocijarnos en un problema que tenemos? Pero si recordamos las promesas de Dios, dice, ok, estoy pasando por esto. Yo sé que al final de esta prueba voy a producir perseverancia. Y esa perseverancia me va a dar más carácter, ¿verdad? Y ese carácter me va a dar otra vez esperanza. O sea, al final de cuentas es bueno. Si confiamos en Dios, hasta aún en los sufrimientos tenemos que darle gracias porque esto es algo para bien. Dice en otras partes, más adelante vamos a ver que todo es para bien para quienes lo aman. Cuando Pablo escribió eso, él no se estaba tomando una Coca-Cola en el desierto. Oh, ¿no? Ya había pasado. Ya lo habían dejado por muerto en algunos lados, ya lo habían golpeado en otros lados y él se regocijaba. Que estaba ahí. Bueno, les aconsejo que tomen Ajá. las cosas porque así es la vida. Sí. Había pasado. Exacto, ese es un buen punto. No es un predicador, esos de la tele que tienen una avioneta, que tienen un casonón, un carro al año. No, estuvo encerrado, estuvo entre fieras, dice que lo aventaron a las fieras y Dios lo salvó milagrosamente. Una vez lo golpearon y lo dejaron casi muerto. O sea, de él viene este versículo, ¿verdad? Que estamos gozosos aún en el sufrimiento. En 2 Corintios también le recuerda lo mismo. Dice, cuando él tenía ese problema, dice que 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, o sea, todo eso produce la fe. ¿Ok? Ahora, el gozo no es que vas a estar contento. El gozo es que vas a estar tranquila, vas a estar en paz con Dios. O sea, aún en el problema que tengas, vas a estar en paz. Ahora, a veces yo me pongo a pensar en mi vida y digo, híjole, Señor, yo he tenido una vida muy buena. O sea, cuando leo así historias de otras personas, los problemas que pasan otra gente en otros países o en la historia de los cristianos, yo me comparo mi vida y digo, yo he tenido una vida muy buena. Tengo a mis padres, mis hijos, mis hermanos. Vivo bien, o sea, no soy rico, pero vivo en un país donde vive uno a gusto. A veces digo, Señor, pues gracias, pero ojalá que así me quede para siempre, pero tengo que estar dispuesto. Que el día, si me toca sufrir algo feo, tengo que estar dispuesto a aguantar, o sea, y acordarme de este pasaje. Señor, tú tienes un plan para mí. Y me voy a regocijar porque sé que al final voy a ser mejor para tu gloria.
Al final voy a salir aquí, voy a salir predicando. Este problema va a servir para dar más testimonio para tu gloria. Y tenemos que estar contentos en eso. Tal vez en el momento no estamos gozosos, pero gózate que pasando la prueba vas a estar mejor. Te perdían eso. Dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esa esperanza Dios jamás nos va a defraudar. Eso tenlo por seguro, Dios no te va a defraudar. Tú pienses tal vez que a lo mejor ya Dios no está aquí, porque Dios permitió eso. Pero no, Dios jamás te va a defraudar. Dice en el Salmo 22, dice, pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Entonces, esa sí es una promesa que tiene Dios para ti. A ver, Dios no te promete cambiar tus circunstancias. Dios no te dice, mira, si eres cristiano, aceptas a Cristo, ya no vas a tener enfermedades, ya no va a haber problemas. Dios no te promete cambiar tus circunstancias. Estamos en un mundo caído. Dios promete cambiarte a ti. Y es muy diferente. Una persona con fe en un problema va a actuar, su actitud va a ser muy diferente que una persona sin fe pasando por el mismo problema. O sea, no va a cambiar tus circunstancias, pero sí te va a cambiar a ti. Esa es la diferencia que tenemos. ¿Y por qué? Por medio del Espíritu Santo, dice aquí. Dice, porque ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ese poder que tenemos viene del Espíritu Santo. Cuando hicimos el estudio de Hechos 2, que decía, en Hechos 1 decía, no se alejen de Jerusalén porque van a recibir poder. Decíamos que a veces interpretamos eso como que, vas a poder sanar enfermos, y hablar en lenguas, y hacer todo eso. Tal vez incluya eso, pero también incluye esto, el poder aguantar. Como decíamos ahorita a Pablo, las golpizas que le dieron, a Pedro, que lo chicotearon y dice que salía contento porque, me chicotearon como a Cristo, salía contento. Ese es el tipo de poder que te da el Espíritu Santo también. Y este poder, este Espíritu Santo, también Dios ya lo había prometido, es una profecía cumplida. En Ezequiel 36 dice, les daré un corazón nuevo y les fundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes, dice Dios, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan las leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es una promesa cumplida, ¿verdad? Que tenemos el Espíritu Santo. Y por eso es que podemos aguantar cualquier cosa que nos tire, cualquier flecha que nos tire el enemigo. Sabemos que tenemos el mejor entrenador en nuestra esquina diciendo, dale gas. Versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Y aquí otra vez está aludiendo a que no nos podemos salvar nosotros mismos. Te puedes circuncidar, te puedes bautizar, te puedes cantar alabanza, puedes hacer todo lo que quieras, pero eso no te va a salvar. Somos incapaces de salvarnos. Dios vino y nos rescató. Dice en el tiempo señalado. Otra profecía cumplida. El famoso Isaías 53. Pueden leer todo el capítulo 53, habla de Cristo. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y todo el versículo, todo el Isaías 53, lo pueden leer, está hablando de Cristo. Esto es bien interesante porque Isaías se escribió más o menos, se cree como unos 700 años antes de que viniera Cristo. Y lo describe. No sé si ya les he contado que anda un judío mesiánico en Jerusalén, predicando a los judíos, y le empieza a leer Isaías 53 a una señora. Todo esto que fue traspasado por nosotros y todo. Y la señora dice, no, a mí no me leas el Nuevo Testamento, yo no creo en esas cosas. Y él le dice, no, estoy leyendo Isaías 53. Porque está bien obvio, es claro que está hablando de él. Que le digo, no, a mí no me leas el Nuevo Testamento, yo no creo en esas cosas. Esta es la profecía. Pero, bueno, es una profecía cumplida. ¿Y por qué pongo las profecías? Para cuando vemos que Dios ha cumplido un montón de profecías, un montón de promesas, pues eso también nos tiene que dar más confianza en que va a cumplir las que faltan. Y que va a cumplir las promesas que tiene para nosotros. Dice, difícilmente habrá quien muera por un justo,
Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está mostrando a Pablo, se está señalando el amor que Dios tenía por nosotros, porque nos compara, si comparamos el amor de Dios con el amor del hombre, dice, no, pues nadie moriría por un pecador, por un pedófilo que violó a un niño. Tal vez mueras por una persona buena, ok, ya muero por mi familia, bueno, por esto, yo doy la vida por él, ok. Pero por un violador o por uno, sí, alguien bien malo, un Hitler o alguien así, un Stalin, dice, no, hombre, que se vaya al infierno. Pero Dios no, Dios murió, inclusive por Stalin y por Hitler. Yo pienso que no se arrepintieron al final, pero no sé. Pero inclusive ellos eran salvables. ¿Sí me entienden? Inclusive esas personas, Nerón, el emperador Nerón, que dice que fue uno de los peores, Hitler, todas esas personas también eran salvables. No digo que fueron salvos, no sé, Dios sabe. Pero la sangre de Cristo es suficientemente poderosa para cubrir a esos pecados también. Y por ellos murió, y por nosotros. Dice, cuando todavía éramos pecadores. Cristo no vino a morir porque dijimos, vamos a arrepentirnos a ver si Dios viene a morir por nosotros. Primero vino y murió por nosotros y después nosotros nos arrepentimos. Dice, ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón, por medio de Él, o sea, de Cristo, seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Lo que está haciendo Pablo aquí está haciendo una comparación. Dice, ok, si cuando éramos enemigos, Dios nos amó y mostró, ahora que estamos reconciliados, pues con más razón te va a amar. Es como si dices, no sé, si yo digo, mi esposa, yo la golpeo, la maltrato, la humillo, soy infiel, hago todo, y de todos modos ella se levanta a hacerme mi lonche, me lava mi ropa, todo. Dice uno, oye, a pesar de cómo la tratas, te trata muy bien. Imagínate cómo te tratara. Imagínate cómo te tratara cuando la empiezas a tratar bien. Así Dios, dice, si Dios nos trató súper bien cuando éramos sus enemigos, ahora imagínate ahora que ya estamos reconciliados, pues con más razón te va a tratar mucho mejor. ¿Verdad? Y obviamente te va a salvar al final, en el día del juicio, te va a salvar por medio de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí, o sea, está comparando. Y dice aquí que éramos sus enemigos, esto lo comenté la otra vez, que Dios era nuestro peor enemigo. Antes de venir a Cristo, decía el pastor Esteban, dice, ¿quién era tu enemigo? ¿Quién es tu peor enemigo? No, pues el diablo. Dice, no. Tu peor enemigo era Dios mismo. Aquí dice que éramos enemigos. También en Colosenses le dice lo mismo. Dice, en otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, Él mismo hizo la acción. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Esta última parte no la había notado hasta hoy, que estaba poniendo esto. Dice, en el versículo 23, cuando dice, con tal de que se mantengan firmes, lo leí en varias versiones y en inglés también, en la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera Antigua, en la Reina Valera Moderna, en la Biblia de las Américas, en inglés también. Todos dicen lo mismo, dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados, estables, sin abandonar la esperanza que ofrece. Y luego dice, este es el Evangelio que ustedes oyeron. Entonces me quedé pensando, porque en otra parte dice que si alguien viene a un ángel predicando otro evangelio, que es anatema, no la crean, no la crean. O sea, esto es el evangelio que siempre se debió haber predicado así, siempre. O sea, nos hemos sido reconciliados. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Mantenernos firmes, sin abandonar la esperanza. Dice, este es el evangelio que escucharon desde siempre. Y como digo, lo miré en otras versiones, dije, a lo mejor está mal. No, así está. Entonces cuando
Vuelvo a lo otro que cuando decían, pues muchas enseñanzas donde dicen, bueno, hace 20 años levantó la mano este muchacho, nunca cambió su vida, pero levantó la mano, es salvo, ¿verdad? No, I don't know, o sea, no sé, eso ya se me hace otro evangelio. Ese es otro evangelio, o sea, no sé. Y no es que hable mal de esas otras iglesias o otros predicadores, pero es otro evangelio, o sea, eso no está aquí, no era seguido en varias, y no nomás es Pablo, en el Antiguo Testamento, Jesús, San Jacobo, todos nos insta a seguir firmes. Ese es ese es el evangelio. Y cuando llegamos a Romanos, creo que es 6 o 8, cuando dice que nada nos puede separar del amor de Dios, vamos a hablar más de eso, porque dice en esa parte, nada nos separará del amor de Dios, o sea, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, y luego, si hay un versículo en medio de todo ese párrafo, siempre lo brincamos, y dice, porque vamos al matadero día y noche, o sea, por eso nada nos puede separar, porque estamos dispuestos a morir por Él. Pero vamos a hablar más de eso. Pero esa parte siempre nos la brincamos. Nos ponemos lo del principio y lo de abajo. Pero lo del medio dice el por qué. Porque estamos dispuestos a morir por ellos. Porque estamos... Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, estos que éramos enemigos. Y Dios fue el que hizo la obra. Entonces ya nosotros hemos sido... Dios nos reconcilió. No nos reconciliamos. Dios nos reconcilió por medio de Cristo. Ahora va a ser una comparación entre Adán y Cristo. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Ok, obviamente está hablando de Adán. ¿Por qué todos pecaron? Porque Adán pecó una vez y de ahí ya pues todos fuimos manchados. Tenemos esa naturaleza pecaminosa ya. Y aquí es donde uno pudiera decir, bueno, pues qué injusto, ¿no? O sea, yo ni siquiera estaba ahí, yo ni siquiera pequé, porque yo también salgo ahí embarrado. Pero ahorita va a hablar sobre eso. Dice, antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Ok, entonces, la ley se dio hasta Moisés. Antes no había ley. Si Dios no te da una ley, o si tú no tienes un mandato, entonces no hay nada que puedas quebrantar. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí es donde dice uno, bueno, entonces, qué injusto. ¿Verdad? ¿Por qué Dios me castiga a mí, o en este caso a los que pecaron antes de que se diera la ley, si no había ley? No se toma en cuenta. Pero no, lo que está diciendo aquí, que así como dice Adán pecó y por la culpa de él, todos sufrimos las consecuencias del pecado de él, porque él sí tuvo un mandamiento. Él sí tuvo un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? No comer de ese fruto. Entonces dice, el pecado de él, las consecuencias del pecado de él, nos llegó también a todos nosotros. Ajá. Y dice aquí, y vuelvo a repetir. Entonces, ¿Dios es injusto? Pero dice aquí dice, por la transgresión de Adán, dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? O sea, así como Adán, el acto de Adán tuvo consecuencias para los demás, también el acto de Jesús tuvo consecuencias para los demás. ¿Cómo ahí no decimos, ay, qué injusto es Dios? Yo no obedecí la ley, ¿por qué me salva? Qué injusto es Dios. Ahí sí no decimos nada. Nomás con Adán sí decimos, pero con Cristo no. Lo que está diciendo que Pablo no, así como Adán, el acto de Adán te manchó a todos, pues el acto de Jesús también alcanza para todos. Y dice, y es más grande este don de Dios. Dice, tampoco se puede comparar la dádiva, o sea, el regalo de Dios, con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón,
los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Lo que está diciendo aquí está medio confuso. Dice, Adán pecó una sola vez y fue manchado pues, toda la humanidad. Todos nacemos con esa inclinación a pecar. Dice, pero de Adán hasta Jesús, un montón de gente pecó. No nomás fue un pecado, fueron un montón de pecados. Entonces quiere decir que lo que hizo Jesús tiene más poder. Porque cubrió un montón de pecados, cubrió un montón de transgresiones. Cubrió las transgresiones de cada uno de nosotros, inclusive, hasta como mencioné hace rato, la de Hitler, la de todos los ¿cómo se llama? Los malos de la historia, los dictadores. También ellos eran alcanzables, ellos también eran salvables. O sea que el regalo de Dios es todavía más grande. Cubre el pecado de Adán también. Hasta eso. Por tanto, o sea, como ya, por lo que dijo, que el regalo de Dios es más grande que el pecado de Adán, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor, Jesucristo nuestro Señor. Okay, aquí también está medio confuso, pero dice que la ley intervino, ¿para qué? Para que aumentara la transgresión. Entonces, ¿para qué Dios la ley por malo? O sea, dice aquí que la hizo ¿para qué? Para que aumentara la transgresión, pues como que no. Ahora, pero es una consecuencia natural de dar la ley. Porque como dijimos hace rato, cuando no hay ley, pues no se cuenta la transgresión. No le puedes decir a alguien que hizo mal. Por ejemplo, cuando mi hijo, el Daniel, vino a vivir con nosotros, había ciertas reglas que yo tengo con los niños, y él hacía ciertas cosas y él no nos regañaba. Nomás le decía, Daniel, no hagas esto, no hagas lo otro. Y me decía la Michelle, ay, ¿por qué no lo castigas? A mí me quita la tabla y ya no le dice nada. Le decía, bueno, es que él va llegando. Él todavía no sabe. Ya, si lo sigue haciendo después de que le dije, entonces también lo voy a empezar a quitar la tabla. Pero ahorita apenas porque él vivía con su mamá y estuvo, se estuvo portando mal, estuvo un tiempo viviendo con nosotros. Entonces a él le daba un poquito más porque no sabía. Sería injusto de mí castigarlo por algo que ni sabía. Gracias. Había gracia ahí. Pero ya cuando supo las reglas y siguió quebrantando las reglas, entonces ahí ya lo tuve que castigar también. Entonces las reglas o las leyes por naturaleza trae transgresión, aumenta la transgresión. Pero, porque dice aquí que, dice en Romanos 3 ya lo leímos, dice, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Ese por decir el problema no de la ley, pero el problema de nosotros con la ley. Porque cuando ya sabes las reglas de Dios y ya las quebras de adrede, ahí ya cobramos conciencia del pecado. ¿Se acuerdan la parábola que dijo Dios del amo que se va lejos de vacaciones y deja a un siervo ahí? Y dice que si el siervo sabe lo que el amo quiere y no lo hace, su castigo será más feo que el siervo que no sabía lo que el amo quería. Así pasa con la ley, con Dios. Dios nos da la ley y por la naturaleza del hombre, las transgresiones van a aumentar. No porque la ley sea mala, porque uno es el malo. Porque la función de la ley, dice aquí, hoy les voy a elegir la bendición y la maldición. O sea, la ley trae bendición, pero desafortunadamente trae maldición también. Bendición, si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición, si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que yo les mando seguir. O sea, la misma ley, la palabra de Dios, trae bendición o maldición. Pero no es porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos los malos. Si nosotros somos los que no lo obedecemos. Pero aún ahí dice que entre más pecamos, pues más abundó la gracia. ¿Sí me explico? Es como aquel que dice, por ejemplo, si vamos a suponer que el hermano me deba $1
Yo le digo, hermano, le perdono el dólar. Está bien. Vamos a poner que el hermano me deba, no sé, $10,000. Yo le digo, hermano, le perdono los $10,000. Oye, qué bien bueno el Rudy, le perdonó los 10,000. Ya como que tiene más la gracia, ¿no? Órale. Así con Dios, entre más pecamos, a la hora de perdonarnos, pues sobreabundó la gracia porque tuvimos un montón de pecados. Es lo que está diciendo aquí. Ok, sí, la ley trae más pecado porque la desobedecemos. Pero entre más pecamos, pues es más grande, se nota más grande la gracia de Dios. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero no quiere decir que, o sea, es que Hay se... que pecar para que abunde la gracia. En el siguiente capítulo va a decir eso. Aquí ya se acaba este capítulo, pero por eso recuerden, cuando leemos estas cartas, recordemos que son cartas, no eran capítulos ni versículos, esos no existían, esto le puso el hombre. A veces cuando leemos de un capítulo a otro, nuestro chip se resetea. Y como no sé, como que tenemos esa, pero no tenemos que acordarnos que es una carta, viene hablando de un solo tema. Y obviamente cuando uno decide, porque dice, te voy a elegir, ¿verdad? Si uno decide no obedecer, estamos hablando de la persona que practica el pecado. Una cosa es decir, caí en tentación, otra cosa es decir, voy a seguir pecando porque no pasa nada. Eso es bien distinto, ¿verdad? Cuando caemos en pecado, reconocemos nuestro error, pedimos perdón a Dios, pedimos perdón a la gente que tal vez pecamos contra alguien o no sé, es muy diferente a decir, lo voy a seguir haciendo, al cabo no pasa nada. Eso es muy diferente y eso es lo que cuando te va a traer maldición si sigues ahí. Y el ejemplo de Israel es un gran ejemplo. O sea, tenían la ley, pero eran bien idólatras. Ellos sí, con toda intención y alevosía y todo, cometían pecados. Eso es lo que se refiere aquí. Entonces nosotros tenemos que elegir ese camino, tenemos que elegir el camino de la bendición. Ok, aquí se acaba este capítulo, fue un capítulo más corto.